quiero que imagines algo. Es martes por la mañana, un día normal, como cualquier otro. El sol acaba de salir, la gente empieza a moverse, a abrir puertas, a encender fuegos, a preparar el día. Y en ese pueblo, en esa calle, hay una mujer. Tiene 40 años, lleva toda su vida aquí, conoce a todo el mundo la conoce a ella. Es la mujer que ayudó a parir a los hijos de sus vecinas, la que prestaba harina cuando escaseaba, la que cuidó a los enfermos cuando nadie más quería acercarse. Una mujer normal, una vecina respetada, una persona de fiar. Eso es lo que era un martes por la mañana. Pero ese mismo martes, su vecina la señala. No con pruebas, no con hechos concretos, con miedo, con rumores, con esa semilla venenosa que solo necesita caer en el lugar correcto para crecer. El miércoles, la detienen, la sacan de su casa, delante de sus hijos, delante de sus vecinos, sin que ella entienda del todo lo que está pasando. El viernes, confiesa haber volado de noche, haber bailado con el diablo, haber causado la muerte del ganado del vecino, haber hecho cosas que nunca ocurrieron, que nunca podrían haber ocurrido. Pero confiesa, porque llevan 2 días sin dejarla dormir, porque el dolor ya no tiene límites, porque le han dicho que si confiesa, quizás se salve, pero no se salva. 3 semanas después de ese martes normal, esa mujer está muerta y su vecina sigue con su vida. Esta historia no es inventada, es una historia entre miles, entre decenas de miles, y lo más perturbador de todo no es el final, es el principio, ese martes normal, ese día en el que todo era igual que siempre, y de repente no lo era, porque eso es lo que hace esta historia tan difícil de soltar. No ocurrió en un mundo de monstruos, no lo protagonizaron personas excepcionales, ocurrió en pueblos normales, entre personas normales, en días normales, y eso es exactamente lo que la hace tan aterradora. Bienvenido a la historia de la caza de brujas. Cuando pensamos en la caza de brujas, tendemos a imaginarlo como algo puntual, un momento de locura colectiva, un episodio oscuro y aislado, algo que pasó, y pasó rápido. Pero la realidad es muy diferente. La caza de brujas no duró años, duró siglos, desde finales del siglo XIV hasta bien entrado el siglo XVIII. Más de 300 años en los que en algún lugar de Europa alguien estaba siendo acusado, juzgado, torturado, ejecutado. No paró, no descansó, simplemente se movió, de un territorio a otro, de una generación a la siguiente. Y no ocurrió solo en un rincón del continente, ocurrió en lo que hoy es Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Escocia, en Suiza, en los Países Bajos, en Escandinavia, en Polonia, en Italia, en España, aunque en menor medida, y cruzó el océano. Llegó a las colonias americanas. Salem no fue una excepción lejana. Fue el último gran coletazo de algo que llevaba siglos ocurriendo. ¿Y cuántas personas murieron? Aquí, los historiadores no se ponen del todo de acuerdo. Y eso, en sí mismo, ya dice algo. Las estimaciones más conservadoras hablan de entre 40 y 60.000 ejecuciones oficiales. Solo las documentadas. Solo las que dejaron rastro en archivos. Pero hay que tener en cuenta lo que no quedó escrito. Los linchamientos populares. Los que murieron en prisión antes del juicio. Los que murieron por las secuelas de la tortura. Los que simplemente desaparecieron. Si sumas todo eso, la cifra real podría ser mucho mayor. Y detrás de cada número hay una persona, una vida, una historia, un martes normal que de repente se torció. Pero para entender cómo fue posible todo esto, primero hay que entender algo fundamental.
Hay que entender cómo pensaba la gente de aquella época, cómo veían el mundo, qué creían que era real. Porque sin eso, nada de lo que viene después tiene sentido. Hoy en día, cuando algo malo ocurre, buscamos una explicación lógica, una causa, un motivo, algo que podamos entender y controlar. Pero en el siglo XV, en el XVI, en el XVII, el mundo funcionaba de otra manera. No porque la gente fuera estúpida, sino porque no tenía las herramientas que tenemos nosotros. No había ciencia médica como la conocemos. No había manera de explicar por qué una cosecha fallaba de repente. ¿Por qué un niño sano moría en 3 días? ¿Por qué el ganado enfermaba sin razón aparente? ¿Por qué una sequía duraba años? Esas cosas pasaban con frecuencia, y necesitaban una explicación. Y la explicación venía del único marco que existía, el sobrenatural. No era superstición en el sentido en que lo entendemos hoy. Era la realidad. Era la forma en que el mundo funcionaba. Dios actuaba en la vida cotidiana. El diablo también. Los santos podían protegerte. Los demonios podían destruirte. Los espíritus de los muertos podían volver. Las fuerzas invisibles lo impregnaban todo. Esto no lo creían solo los campesinos. Lo creían los reyes, los jueces, los teólogos, los médicos. Era el consenso, la visión compartida del mundo. Y dentro de ese mundo había personas que podían manipular esas fuerzas, para bien o para mal. La curandera del pueblo que sabía qué hierba servía para bajar la fiebre. ¿De dónde venía ese conocimiento? El pastor que predecía el tiempo con demasiada precisión. ¿Cómo lo hacía? La mujer que siempre estaba cerca cuando algo malo ocurría. ¿Era casualidad? En un mundo donde lo invisible era tan real como lo visible, estas preguntas tenían respuestas muy concretas. Y esas respuestas podían destruir una vida. Pero no era solo miedo genérico a lo sobrenatural. Había algo más específico, más elaborado, más aterrador, precisamente porque estaba sistematizado. La doctrina del pacto con el diablo. Según la teología oficial de la época, una bruja no era simplemente alguien que hacía magia. Era alguien que había firmado un contrato, un acuerdo real, con el demonio. Y ese contrato tenía condiciones. El diablo ofrecía poder, la capacidad de causar daño, de volar, de transformarse, de matar ganado, de arruinar cosechas, de enfermar niños. Y a cambio, la bruja entregaba su alma. Así de simple, así de definitivo. Pero el pacto no era solo una metáfora. No era una figura retórica. Según los manuales de la época, había un ritual, una ceremonia. La bruja se presentaba ante el diablo, renegaba de Dios, renegaba del bautismo y sellaba el acuerdo. A veces con sangre, a veces con una marca física en el cuerpo. Una señal que los inquisidores buscarían después, en la piel, con agujas, durante horas, buscando el punto insensible, el lugar donde el diablo había puesto su sello. Y si lo encontraban, era prueba suficiente. Esta doctrina no era folclore popular, era teología oficial. Estaba escrita en libros, enseñada en universidades, defendida por las mentes más respetadas de la época. Y eso la hacía infinitamente más peligrosa. Porque cuando el miedo tiene respaldo intelectual, cuando la persecución tiene justificación doctrinal, es mucho más difícil de detener, mucho más difícil de cuestionar. Y dentro de ese marco, las brujas no eran simplemente mujeres malvadas. Tenían poderes, poderes muy concretos, muy detallados, descritos con una precisión que hoy resulta perturbadora. El primero, el vuelo. Las brujas podían volar de noche, montadas en escobas, en palos, en animales, o simplemente suspendidas en el aire.
se desplazaban a reuniones secretas, a lugares donde nadie más podía llegar, bajo la oscuridad, cuando el mundo dormía. El segundo, la maleficia, la capacidad de causar daño a distancia, con una mirada, con un gesto, con un objeto manipulado. Si el ganado de tu vecino moría sin razón, si tu hijo enfermaba de repente, si tu cosecha se pudría antes de tiempo, alguien lo había causado, alguien te había lanzado un maleficio, y ese alguien podía ser cualquiera. El tercero, las transformaciones. Las brujas podían cambiar de forma, convertirse en animales, en gatos, en liebres, en lobos. Podían moverse sin ser reconocidas, entrar en casas, observar, actuar y volver a su forma humana antes de que nadie se diera cuenta. Y el cuarto, el sabbat, la reunión, la ceremonia colectiva, el aquelarre. Una vez por semana o por mes, las brujas se reunían en un lugar secreto, normalmente de noche, normalmente en un cruce de caminos o en lo alto de una montaña, y allí adoraban al diablo, bailaban, festejaban, cometían actos que los textos de la época describían con detalle morboso. Era una inversión de todo lo sagrado, una parodia de la misa, un mundo al revés. Y lo más importante para los jueces, en el sabbat se daban nombres, se conocían entre sí, lo que significaba que si una bruja confesaba haber estado allí, podía nombrar a las demás. Y así, una confesión se convertía en 10, y 10 en 100. Hay una pregunta que surge casi sola cuando empiezas a estudiar este tema. ¿Por qué mujeres? No exclusivamente. Hubo hombres acusados, hubo hombres ejecutados, pero la gran mayoría eran mujeres. En algunos territorios, hasta el 80% de los condenados. ¿Por qué? La respuesta no es simple, tiene capas, tiene siglos de historia acumulada detrás. Pero hay un punto de partida muy claro. La teología de la época tenía una visión muy concreta de la mujer, débil de carácter, más susceptible a la tentación, más inclinada hacia lo carnal, más fácil de manipular por el demonio. Esto no era opinión de unos pocos. Estaba escrito, argumentado, defendido por figuras de enorme autoridad. El Malleus Maleficarum, el manual más influyente de la caza de brujas, dedicaba páginas enteras a explicar por qué las mujeres eran más propensas a pactar con el diablo. Su razonamiento era frío, sistemático y profundamente injusto, pero en aquella época nadie con poder lo cuestionaba. A eso se sumaba algo más práctico. Las mujeres que solían ser acusadas tenían algo en común. Vivían solas, o eran viudas, o no tenían un hombre que respondiera por ellas. No tenían protección, no tenían voz en los tribunales, no tenían manera de defenderse eficazmente. Eran vulnerables, y la vulnerabilidad en ese sistema era casi una invitación. Pero hay algo que muchos no saben. Antes de todo esto, antes de los tribunales y las hogueras, la bruja no era lo que terminó siendo. En la tradición popular de toda Europa existían figuras con poderes, mujeres que sabían de hierbas, que ayudaban en los partos, que curaban fiebres, que hablaban con los espíritus, y en muchos lugares no eran temidas, eran necesarias. La gente acudía a ellas, les pedía ayuda, les pagaba, las respetaba. Eran parte del tejido social, una pieza del pueblo tan normal como el herrero o el molinero. Claro que también generaban cierta incomodidad, cierto recelo, porque el poder siempre genera las dos cosas. Pero no eran enemigas, no eran agentes del mal, eran sabias, conocedoras, personas con un saber que otros no tenían. Y ese saber, con el tiempo, se convirtió en amenaza. No para la gente del pueblo,
sino para las instituciones, para la Iglesia, que quería ser la única mediadora entre el mundo humano y el divino, para los médicos, que querían monopolizar el conocimiento del cuerpo, para los jueces, que querían monopolizar el orden. Y cuando algo que era normal empieza a ser señalado como peligroso, el cambio no ocurre de golpe, ocurre poco a poco, con textos, con sermones, con leyes, hasta que un día lo que era respetado se convierte en lo más temido. Y entonces llega alguien que decide escribirlo todo, sistematizarlo, convertirlo en doctrina. Alguien que va a cambiar la historia para mucho peor. Ese año sale de la imprenta un libro que nadie imagina en ese momento que va a estar detrás de miles de muertes. Se llama Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, y detrás de él hay dos nombres: Heinrich Kramer, Jakob Sprenger, dos monjes dominicos, dos hombres de la Iglesia, dos personas convencidas de que el diablo actuaba en el mundo y de que había que combatirlo. Kramer era el motor del proyecto, el más obsesionado, el más implacable. Había intentado llevar a cabo juicios por brujería en varios lugares y se había encontrado con obstáculos, con jueces escépticos, con autoridades locales que no le tomaban en serio. Le habían dicho que no, le habían cerrado puertas, le habían ignorado, y eso le enfureció. Así que hizo lo que hacen las personas que no aceptan un no. Fue más arriba, fue al Papa, y consiguió algo que lo cambió todo. En 1484, el Papa Inocencio VIII firmó una bula papal, la Summis Desiderantes Affectibus, un documento oficial que reconocía la amenaza de la brujería, que daba autoridad a Kramer para investigar y perseguir brujas en los territorios alemanes. Era el respaldo que necesitaba, la legitimidad que nadie le había querido dar. Y con esa bula en la mano, Kramer escribió el Malleus y puso el nombre de Sprenger junto al suyo, probablemente para darle más peso, más autoridad. El libro incluía la bula papal al principio, como si fuera una aprobación oficial del contenido. Un movimiento astuto, muy astuto, porque la gente que lo leyera vería primero la firma del Papa y asumiría que todo lo que venía después tenía el respaldo de la Iglesia. No era del todo cierto, pero funcionó. ¿Y qué había dentro de ese libro? Mucho, demasiado. El Malleus era tres cosas a la vez: un tratado teológico sobre la naturaleza de la brujería, un manual de investigación para identificar brujas y una guía legal para juzgarlas y condenarlas. Todo en uno, ordenado, detallado, con una lógica interna que lo hacía difícil de rebatir para alguien que aceptara sus premisas. Y esas premisas eran brutales. Las brujas causaban impotencia en los hombres, robaban órganos y los escondían en nidos de pájaros. Mataban bebés antes de que pudieran ser bautizados. Fabricaban pociones con cuerpos de niños. Hacían que las cosechas se pudrieran, que el ganado muriera, que las enfermedades se extendieran. Todo estaba descrito, con casos concretos, con testimonios, con referencias a otros textos. Parecía riguroso, parecía documentado, parecía ciencia, y eso era exactamente lo que lo hacía tan peligroso. No era un panfleto histérico, era un libro que pretendía ser serio, y que muchos consideraron serio. Pero había algo más en sus páginas, una hostilidad muy concreta hacia la mujer. El Malleus argumentaba con detalle por qué las mujeres eran más débiles espiritualmente, por qué eran más susceptibles a la tentación del demonio, por qué debían ser vigiladas, controladas, sospechosas por defecto. Palabras escritas en latín, en un libro respetado, por hombres con autoridad. Y esas palabras tuvieron consecuencias reales durante siglos. Pero el Malleus no habría llegado tan lejos
si no hubiera sido por algo que acababa de cambiar el mundo: la imprenta. Gutenberg había perfeccionado su invento apenas unas décadas antes, y Europa todavía estaba descubriendo lo que eso significaba. Hasta entonces, los libros se copiaban a mano, uno a uno, con meses de trabajo, a un coste enorme. Solo los ricos, solo las instituciones, solo los más poderosos podían acceder a los textos escritos. Pero con la imprenta, todo eso cambió. De repente, se podían hacer cientos de copias, miles, en poco tiempo, a un coste mucho menor. Y el Malleus Maleficarum fue uno de los primeros libros en aprovechar esa tecnología. Entre 1486 y 1600 se hicieron al menos 28 ediciones. 28 veces impreso y distribuido por toda Europa. Llegó a jueces, a teólogos, a autoridades locales, a personas que nunca habrían tenido acceso a un texto así en otro tiempo. Y lo leyeron, y lo tomaron en serio, y actuaron en consecuencia. La tecnología no tiene ideología, es neutral, amplifica lo que existe, lo bueno y lo terrible. Y en este caso, amplificó el miedo, lo distribuyó, lo normalizó, lo convirtió en doctrina compartida en toda Europa. Antes del Malleus, los juicios por brujería existían, pero eran irregulares, dispersos, sin un método común. Cada juez actuaba según su criterio, según las costumbres locales, sin una guía clara de qué buscar o cómo probarlo. Después del Malleus, eso cambió. El libro daba instrucciones concretas: cómo interrogar a una acusada, qué preguntas hacer, cómo interpretar sus respuestas, qué señales físicas buscar en su cuerpo, cómo usar la tortura, cuándo usarla, con qué objetivo. Era un protocolo, un manual de operaciones, y los jueces que lo leían dejaban de improvisar, empezaban a seguir pasos. Lo que antes era un proceso caótico se volvió sistemático, y lo sistemático escala. Lo que afectaba a un pueblo podía afectar ahora a una región entera, porque todos los jueces seguían el mismo libro, las mismas instrucciones, la misma lógica. El Malleus no creó la caza de brujas. Eso es importante entenderlo. El miedo ya existía, la superstición ya existía, los juicios ya existían, pero el Malleus le dio forma, le dio estructura, le dio escala, y eso marcó la diferencia entre algo localizado y algo que se extendería por todo un continente, durante generaciones. Pero para que todo eso ocurriera, para que una persona acabara en manos de un juez, primero tenía que pasar algo. Alguien tenía que señalarla. Y eso es quizás la parte más humana y la más oscura de toda esta historia. ¿Cómo empezaba todo? ¿Qué hacía que un día normal se convirtiera en el principio del fin para alguien? La respuesta, en la mayoría de los casos, no tiene nada de sobrenatural. Era profundamente humana. Una disputa por una franja de tierra, una deuda que alguien no quería pagar, un insulto que no se había olvidado, los celos por un matrimonio, la envidia por una cosecha mejor, el rencor acumulado durante años, cosas pequeñas, cosas cotidianas, cosas que ocurren en cualquier comunidad, en cualquier época, pero en aquel contexto, en aquel mundo donde lo sobrenatural era real, esas cosas pequeñas tenían una salida muy concreta. Si tu vaca murió después de que tu vecina te mirara fijo, si tu hijo enfermó justo después de que discutieras con ella, si tu cosecha falló el mismo año en que ella te negó un favor, la conexión era obvia. Para la mentalidad de la época, no era paranoia, era lógica, dentro de su sistema de creencias. Y una vez que esa conexión se hacía, una vez que alguien pronunciaba la palabra en voz alta, el mecanismo se ponía en marcha y era muy difícil de parar, porque nadie quería ser el que defendía a una bruja.
Nadie quería ser el siguiente señalado. Así que la mayoría callaba, o peor, se sumaba. Recordaba de repente que también había visto algo extraño, que también le había pasado algo malo después de cruzarse con ella. Y el rumor crecía, y la acusación tomaba forma, y lo que empezó como un rencor personal se convertía en una causa colectiva, limpia, legítima, imparable. Pero no cualquiera era acusada con la misma facilidad. Había un perfil, no escrito en ningún lado, no oficial, pero real. La mujer que más probabilidades tenía de acabar acusada compartía ciertas características. Era mayor, tenía más de 50 años, muchas veces. Una edad en la que su cuerpo ya mostraba los signos del tiempo. Las arrugas, la espalda encorvada, los ojos hundidos. Y en una época sin ciencia médica, el deterioro físico podía parecer algo más, algo siniestro. Era viuda o soltera, sin un hombre que respondiera a por ella, sin protección institucional. Vivía sola o con poca gente, al margen de las redes sociales del pueblo. Tenía conocimientos de plantas, de hierbas medicinales, de remedios caseros, cosas que usaba para ayudar a otros, que en otro contexto habrían sido valoradas, pero que en el momento equivocado, con el vecino equivocado, se convertían en evidencia. ¿Para qué necesita tantas hierbas? ¿Qué hace sola tantas noches? ¿Por qué sabe tanto? Las preguntas eran fáciles, las respuestas peligrosas, y a todo eso se sumaba algo más, algo que tal vez sea lo más triste. Muchas de estas mujeres no tenían a nadie que saliera a defenderlas con fuerza, con recursos, con influencia. Eran invisibles para el poder, pero muy visibles para el miedo. Y esa combinación era mortal. Pero no siempre la acusación venía de un adulto resentido. Algunas de las acusaciones más devastadoras vinieron de niños, y eso cambia algo, porque cuando un adulto acusa, siempre cabe la sospecha del interés, del rencor, de la mentira calculada. Pero cuando un niño acusa, ¿quién se atreve a dudar? ¿Quién iba a pensar que un niño mentía sobre algo así? ¿Quién iba a creer que un niño podía inventarse que su vecina lo había visitado de noche en sueños? ¿Que le había hecho cosas? ¿Que la había visto volar? Nadie. Los tribunales de la época lo sabían y lo usaron. El testimonio de un niño era casi irrebatible, puro, sin contaminación, sin motivos ocultos. O eso se creía, porque la realidad era más compleja. Los niños escuchaban. Escuchaban a los adultos hablar de brujas, hablar con miedo, hablar con certeza. Y los niños aprenden rápido lo que los adultos quieren escuchar. A veces mentían deliberadamente, por venganza, por juego, por miedo a ser ellos los acusados. Otras veces simplemente repetían lo que habían oído, sin entender del todo lo que significaba. Pero el resultado era el mismo. Una acusación, con la autoridad moral de la inocencia infantil, casi imposible de combatir. Y en Salem, en ese pequeño pueblo de Massachusetts, que todavía no sabemos qué nos espera más adelante en esta historia, fueron precisamente 2 niñas las que pusieron en marcha uno de los episodios más famosos de toda la caza de brujas. Pero antes de llegar allí, hay que entender cómo una sola acusación podía destruir a una comunidad entera. Imagina una piedra cayendo por una ladera. Al principio es solo una piedra, pequeña, casi insignificante, pero va cogiendo velocidad, va arrastrando otras piedras, va creciendo, y cuando llega abajo, ya no es una piedra, es una avalancha. Así funcionaba una acusación de brujería. Empezaba con una persona, con un nombre, con una historia, y luego
bajo tortura. Esa persona daba otros nombres, nombres de cómplices, de compañeras en el Sabbat, de vecinas que también habían estado allí, y esas vecinas eran detenidas, y también torturadas, y también daban nombres, y así la lista crecía, sin control, sin lógica, sin manera de parar, porque cada confesión generaba nuevas acusaciones, y cada nueva acusación generaba más miedo, y más miedo generaba más señalamientos. Hubo casos en los que una sola detención acabó con docenas de personas ejecutadas, pueblos pequeños donde murió 1 de cada 10 personas, comunidades que quedaron destrozadas, no solo por las muertes, sino por la desconfianza que quedó después, porque cuando ya ha pasado todo, cuando las hogueras se apagan, los vecinos que quedan saben que alguno de ellos señaló a otro, que alguno mintió, que alguno sobrevivió a costa de alguien más, y eso no se olvida fácilmente. Pero hay algo que el relato habitual deja de lado. No todas las víctimas eran mujeres. Los hombres también fueron acusados, también fueron torturados, también fueron ejecutados. En algunos territorios, el porcentaje de hombres entre los condenados era sorprendentemente alto. En Islandia, más del 90% de los acusados eran hombres. En Estonia, también una mayoría. En algunas regiones de Rusia, igual. ¿Por qué en esos lugares y no en otros? Tiene que ver con la forma local de entender la magia. En algunos contextos culturales, la magia no estaba asociada principalmente a la mujer. Estaba asociada al conocimiento, a ciertas profesiones, a ciertos roles sociales. El pastor que conocía el bosque demasiado bien, el curandero que curaba lo que otros no podían curar, el hombre extraño que vivía apartado. Ellos también eran vulnerables, y dentro del efecto dominó del que hablábamos, cuando una mujer confesaba y daba nombres, no siempre daba nombres de mujeres, a veces daba nombres de hombres, de maridos, de vecinos, de personas que tal vez la habían tratado mal, o de personas que simplemente venían a la mente en un momento de terror y agotamiento extremo. Los hombres acusados de brujería son el recordatorio de algo importante. Esto no era solo una persecución de un género, era una persecución del diferente, del vulnerable, del que no tenía poder suficiente para protegerse. Con mayor frecuencia eran mujeres, sí, pero no solo. Y entender eso es entender mejor la naturaleza real de lo que ocurrió. Y entonces llegaba el momento en que alguien llamaba a la puerta, o la derribaba directamente, y la acusada dejaba de ser una vecina señalada para convertirse en una prisionera. Lo primero que ocurría era el aislamiento, no por accidente, no por descuido, por método, porque los que diseñaron este sistema sabían algo fundamental. Una persona aislada es una persona vulnerable, sin familia cerca, sin amigos, sin nadie que la recuerde como era, que la trate como lo que es. Solo paredes, solo oscuridad, solo el tiempo pasando. Y el tiempo, en esas condiciones, pesa de una manera que es difícil de imaginar. La acusada no sabía cuánto tiempo llevaba encerrada. No sabía si era de día o de noche. No sabía lo que estaba ocurriendo fuera, si alguien la buscaba, si alguien la defendía, si alguien se acordaba de ella. Y en esa incertidumbre, la mente empieza a trabajar en su contra, empieza a dudar, a quebrarse, a buscar una salida que no existe. Y entonces llegaban los interrogadores, con preguntas, con promesas, con amenazas, y la persona que salía de ese proceso ya no era del todo la misma que había entrado. Pero antes de llegar a la tortura formal, había otras formas de probar la culpabilidad.
métodos que hoy parecen absurdos, pero que en su época tenían una lógica interna que mucha gente aceptaba. El más conocido, la prueba del agua. La acusada era atada, pulgares con dedos gordos de los pies, cruzados, y lanzada al agua. Si flotaba, era culpable. El agua, elemento sagrado del bautismo, la rechazaba. Si se hundía, era inocente. Pero claro, si se hundía, podía ahogarse. Así que la inocencia y la muerte eran casi la misma cosa. Era una trampa perfecta, sin salida real. Luego estaba la búsqueda de la marca del diablo. El cuerpo de la acusada era examinado completamente por los inquisidores o por personas designadas para ello. Buscaban una marca, una señal física que el diablo hubiera dejado, un lunar, una cicatriz, una zona de piel diferente, y cuando la encontraban, la pinchaban con una aguja. Si no dolía, si no sangraba, era la prueba. El problema era que cualquier cuerpo humano tiene zonas menos sensibles que otras, tiene marcas, tiene imperfecciones, así que siempre se encontraba algo, siempre. Y también estaba la prueba del peso. Se creía que las brujas pesaban menos de lo normal, que el diablo las aligeraba para que pudieran volar. Así que se pesaba a la acusada, y si pesaba demasiado poco, era sospechoso, pero si pesaba demasiado, también podía serlo. De nuevo, no había manera de ganar. Pero si las pruebas no eran suficientes, o si la acusada no confesaba, llegaba algo peor, la tortura. Y aquí hay que ser directo, sin rodeos, sin eufemismos, porque lo que ocurrió en esas celdas merece ser nombrado con claridad. Los métodos eran variados, dependían del lugar, del juez, de los recursos disponibles, pero había algunos comunes: el estrapado, las manos atadas a la espalda, el cuerpo suspendido en el aire por las muñecas, y luego soltado bruscamente, sin llegar al suelo. El tirón desgarraba los hombros, los dislocaba, la bota de hierro, un aparato que se colocaba alrededor de la pierna y se apretaba con tornillos, aplastando el hueso lentamente. La privación de sueño, que no deja marcas visibles, pero que destruye la mente con una eficacia aterradora. Días sin dormir, días sin comer bien, días en los que la realidad empieza a distorsionarse, en los que cualquier cosa parece posible, en los que confesar parece la única salida. Y eso era exactamente lo que buscaban, no la verdad, la confesión, porque en el sistema legal de la época, la confesión era la reina de las pruebas, la prueba definitiva. Y una vez que la tenían, el proceso avanzaba hacia su fin. ¿Por qué confesaban? Es la pregunta que más incomoda, porque implica algo difícil de aceptar, que personas inocentes decían haber hecho cosas que nunca hicieron, que describían con detalle sabbats en los que nunca estuvieron, vuelos que nunca ocurrieron, pactos que nunca firmaron. ¿Por qué? La respuesta más simple: el dolor. Cuando el cuerpo sufre más allá de cierto límite, la mente busca que pare, como sea, a cualquier precio. Y si decir sí hace que pare, se dice sí, aunque sea mentira, aunque te destruya, aunque signifique la muerte. Porque en ese momento, la muerte parece menos terrible que seguir sufriendo. Pero había más factores. Los interrogadores sabían exactamente qué querían escuchar. Hacían preguntas que ya contenían la respuesta. ¿Estuviste en el sabbat del bosque? ¿Viste allí a tu vecina? ¿Te dio el diablo poderes para dañar al ganado? La acusada solo tenía que confirmar. Y muchas veces, después de días sin dormir, después de la tortura, ya no distinguía bien entre lo que había soñado y lo que le estaban diciendo que había hecho. Las confesiones eran detalladas, precisas, perturbadoras, porque estaban construidas por los propios interrogadores,
pieza a pieza, pregunta a pregunta, y al final la acusada las firmaba o ponía su marca, porque muchas no sabían escribir, y ese papel era su condena. Pero la confesión no terminaba con el nombre propio. Los interrogadores siempre querían más. ¿A quién más viste en el Sabbat? ¿Quién más estaba allí? ¿Quién te enseñó a hacer esto? Y la acusada, en ese estado de agotamiento y terror, daba nombres. A veces nombres de personas que la habían tratado mal. A veces personas que simplemente vinieron a la mente. A veces nombres sugeridos por los propios interrogadores. ¿No estaba allí también tu vecina, la que vive al final de la calle? Una pregunta, una confirmación, y otra familia destruida. Este mecanismo es el que explica cómo en algunos territorios los juicios se extendieron de forma casi incontrolable, cómo un caso se convertía en 10, y 10 en 100. Cada confesión era un mapa de nuevas víctimas, que a su vez confesaban y daban más nombres. En algunos pueblos del Sacro Imperio, el ciclo solo se detuvo cuando ya no quedaba nadie a quien acusar, o cuando los propios jueces empezaron a recibir nombres de personas demasiado importantes, demasiado poderosas, personas que no podían simplemente detener. Y en ese momento, a veces, el proceso se frenaba, no por justicia, no por compasión, sino porque el sistema había llegado a sus propios límites. Y entonces llegaba la sentencia, que en la gran mayoría de los casos era la muerte, pero ni siquiera en eso había uniformidad. La forma de morir dependía del lugar, de las leyes locales, de las costumbres, a veces del grado de misericordia que el tribunal quisiera mostrar. En muchos territorios del Sacro Imperio, la condena era la hoguera, morir quemado en público, delante del pueblo, como advertencia, como espectáculo, como demostración del poder del orden sobre el caos. Pero en algunos lugares, si la condenada confesaba y mostraba arrepentimiento, se le concedía una gracia. La estrangulaban antes de encender el fuego, para que no sufriera mientras ardía. Una misericordia pequeña, relativa, pero que en aquel contexto era lo máximo que se podía esperar. En Inglaterra, la hoguera no era el método habitual. Allí se ahorcaba, una muerte más rápida, menos espectacular, pero igualmente definitiva. En algunos territorios del norte de Europa, primero se decapitaba y luego se quemaba el cuerpo, para que no pudiera resucitar, para que no quedara nada, porque el miedo no terminaba con la muerte. La muerte no era suficiente. Había que borrar, había que asegurarse. Y mientras el cuerpo ardía, mientras el humo subía, la comunidad observaba, en silencio o en ruido, dependiendo del lugar, dependiendo del caso, pero siempre mirando, siempre presente, como testigo colectivo de lo que le ocurre a quien se sale del camino. Pero la muerte no era el final de todo. En cierto sentido, era solo el principio de otra tragedia, porque cuando una mujer era condenada, cuando las llamas apagaban su voz para siempre, quedaban cosas atrás, cosas que nadie quería ver, pero que estaban ahí, sus hijos, su casa, lo poco que había acumulado durante su vida. ¿Qué pasaba con todo eso? La respuesta es una de las partes más oscuras de esta historia, porque el sistema no solo destruía a la condenada, lo destruía todo. El patrimonio era confiscado, las tierras, la casa, los animales, las herramientas. Todo pasaba a manos de quien había llevado el juicio, o del señor local, o de la iglesia. Dependía del lugar, dependía del momento, pero el resultado siempre era el mismo. La familia se quedaba sin nada, de un día para otro, sin explicaciones, sin compensación, sin vuelta atrás.
Y esto no era un efecto secundario del sistema, era parte de él, porque acusar a alguien de brujería tenía recompensa, una recompensa muy concreta, muy tangible, muy humana, y eso lo cambia todo, porque ya no hablamos solo de miedo o de superstición, hablamos de interés, de dinero, de poder. Muchas acusaciones no nacieron del terror, nacieron de la codicia, una tierra que alguien quería, una herencia que alguien esperaba, una deuda que convenía hacer desaparecer, y la brujería era la excusa perfecta, limpia, efectiva, casi imposible de rebatir. Pero los hijos eran otra historia. No morían con su madre, al menos no siempre, no directamente, pero cargaban con algo igual de pesado, quizá más. La mancha, ser hijo de una bruja, en aquella época, era casi una condena en sí misma. La comunidad los miraba diferente. Los vecinos se alejaban. Las puertas se cerraban. Las amistades desaparecían. Porque el miedo es contagioso. Y la sospecha se hereda. Si tu madre había hecho un pacto con el diablo, ¿quién podía asegurar que tú no llevabas algo de eso dentro? Nadie quería correr ese riesgo. Así que los niños crecían solos, marcados, sin recursos, sin protección, sin futuro claro. Algunos eran acogidos por familiares lejanos que se atrevían a cargar con ese peso. Otros terminaban en la miseria, mendigando, sobreviviendo como podían. Y algunos, con el tiempo, también eran acusados, como si el ciclo no pudiera romperse, como si la tragedia tuviera que repetirse una generación tras otra. El sistema no dejaba salida fácil, no para ellos, no para nadie que llevara ese apellido, esa historia, ese pasado. Y mientras todo esto ocurría en pueblos y aldeas de toda Europa, mientras familias enteras se derrumbaban tras una sola acusación, había una institución que observaba, que juzgaba, que actuaba. Una institución que, según muchos, era la gran responsable de todo esto. El motor del terror, la mano que encendía las hogueras. Pero la historia rara vez es tan simple. 6. La Inquisición. ¿La gran responsable o un freno inesperado? La Inquisición. Solo con escuchar esa palabra, algo se mueve por dentro. Una imagen, casi siempre la misma. Oscuridad, celdas, gritos, fuego. Es una de esas palabras que carga con siglos de historia encima, con miedo acumulado, con historias que se han contado y recontado hasta que ya no sabes bien dónde termina el hecho y dónde empieza el mito. Y eso es exactamente el problema, porque cuando algo se convierte en símbolo, cuando una institución pasa a representar el mal absoluto en el imaginario colectivo, es muy difícil verla con claridad. Muy difícil hacerse la pregunta incómoda. ¿Y si la historia no es exactamente como la contamos? No es una pregunta cómoda, lo sé, pero es necesaria, porque la verdad pocas veces encaja bien en una sola imagen. Para entender qué hizo la Inquisición, primero hay que entender qué era, y eso también tiene más capas de las que parece. Porque la Inquisición no fue una sola cosa. No hubo un único tribunal, un único momento, una única forma de actuar. En su forma más básica, era un sistema de investigación y juicio creado por la Iglesia Católica. Su objetivo declarado era uno: encontrar y eliminar la herejía, cualquier creencia o práctica que se desviara de lo que la Iglesia consideraba correcto. Así de simple, así de amplio, así de peligroso, porque cuando alguien tiene el poder de decidir qué es correcto y qué no, también tiene el poder de señalar a cualquiera, y eso es mucho poder, demasiado. Pero lo que sorprende a mucha gente cuando empieza a investigar este tema es que hubo varias inquisiciones, distintas entre sí, con orígenes distintos, con métodos distintos.
La primera fue la Inquisición medieval. Nació en el siglo XII, en el sur de Francia. Su objetivo era acabar con los cátaros, un grupo con creencias muy alejadas de la doctrina oficial de la Iglesia. Era brutal, directa, sin demasiadas estructuras formales. Luego vino la Inquisición española, la más famosa, la más estudiada y también la más malinterpretada. Creada en 1478 por los reyes católicos, Fernando e Isabel. Y aquí hay algo clave. Esta Inquisición no dependía solo del Papa, dependía también de la corona española. Era un instrumento político tanto como religioso. Y eso lo cambió todo. Después estaba la Inquisición portuguesa, similar en estructura, pero con su propio funcionamiento, sus propias víctimas. Y por último, la Inquisición romana, creada en 1542, la que juzgó a Galileo, la que persiguió ideas que amenazaban el orden establecido. 4 inquisiciones, distintas en tiempo y lugar, pero unidas por una misma lógica: el control, la uniformidad, el miedo como herramienta. Y lo más inquietante es que funcionaron durante siglos. Pero entonces llega la pregunta que pocos se hacen. Si la Inquisición era tan poderosa, tan temida, ¿por qué en muchos lugares los juicios por brujería fueron mucho peores donde ella no llegaba? Durante siglos, la imagen ha sido la misma. La Inquisición como una máquina imparable, fría, metódica, diseñada para destruir a cualquiera que se saliera de la línea. Y dentro de esa imagen, las brujas ocupaban un lugar central. Miles de mujeres, acusadas, torturadas, quemadas, por orden de la Iglesia, por mano de la Inquisición. Esa es la historia que se ha contado. En libros, en películas, en documentales, una y otra vez. Y tiene sentido que se haya contado así, porque hay elementos reales. Hubo torturas, hubo ejecuciones, hubo miedo institucionalizado. Pero hay un problema. Cuando mezclas hechos reales con exageraciones, cuando repites una historia suficientes veces, empieza a ser muy difícil separar lo que pasó de verdad de lo que simplemente se asumió que pasó. Y en el caso de la Inquisición y las brujas, esa separación importa mucho, porque los números no cuadran. Si la Inquisición hubiera sido la gran cazadora de brujas que el mito describe, los registros deberían reflejarlo, y no lo hacen. Los archivos inquisitoriales existen. Muchos de ellos están ahí, disponibles para quien quiera estudiarlos. Y lo que muestran no es lo que la mayoría esperaría encontrar. Aquí es donde la historia se pone interesante y un poco incómoda, porque los inquisidores, en muchos casos, no creían en las brujas, al menos no de la forma en que las creía el pueblo. No creían en los vuelos nocturnos, no creían en los sabbats, no creían en los pactos con el diablo, tal y como los describían los acusadores. Los consideraban delirios, supersticiones populares, confesiones arrancadas por el miedo o producto de mentes perturbadas. Y eso cambiaba completamente su forma de actuar. Mientras los jueces civiles en muchos pueblos de Europa aceptaban cualquier confesión como válida, los tribunales inquisitoriales exigían pruebas, tenían procedimientos, tenían normas sobre cómo podía usarse la tortura. Y en muchos casos, absolvían. Sí, absolvían. Algo que el mito popular nunca cuenta. Hubo casos documentados en los que la Inquisición liberó a personas que ya habían sido condenadas por tribunales locales. Personas que estaban a punto de morir y que sobrevivieron. Precisamente porque llegó la Inquisición, no es la imagen que tenemos, pero es lo que muestran los archivos. Y esto no significa que la Inquisición fuera benévola. No lo era. Hubo torturas, hubo injusticias, hubo muertes que no debieron ocurrir. Pero la comparación importa.
porque el horror no ocurrió por igual en todos lados, y entender dónde fue peor y por qué es clave para entender esta historia. Entonces, ¿dónde estaba la línea? La Inquisición no era uniforme, no actuaba igual en todos los lugares, no tenía el mismo peso en cada rincón de Europa, y eso marca una diferencia enorme. En los territorios donde la Inquisición tenía presencia fuerte, donde sus tribunales funcionaban con cierta estructura, los juicios por brujería tendían a ser menos frecuentes, menos mortales, porque había un filtro, una burocracia, sí, pero también un freno. Alguien que decía, espera, demuéstralo, sigue el procedimiento, no condenes sin más. Ese freno salvó vidas, no todas las que debería haber salvado, pero algunas. En cambio, en los lugares donde la Inquisición no llegaba, donde el poder estaba en manos de jueces locales, de señores feudales, de comunidades que se gobernaban a sí mismas sin supervisión, el terror fue mucho peor. Sin control externo, sin procedimientos claros, sin nadie que revisara las condenas, los juicios se convertían en algo mucho más visceral, más rápido, más brutal, más definitivo. Una acusación, una confesión bajo tortura, una ejecución, y al siguiente. Fue en esos lugares, en esas grietas del sistema, donde la caza de brujas cobró su forma más despiadada. Y uno de esos lugares fue también el más llamativo, el más sangriento, el que concentró más muertes que ningún otro. Y si hablamos de contrastes, España es quizá el ejemplo más llamativo de todos, porque España tiene fama de ser uno de los países más asociados a la Inquisición, al fanatismo religioso, a la persecución. Y sin embargo, cuando miras los números de la caza de brujas, España aparece con cifras sorprendentemente bajas. ¿Por qué? La respuesta tiene mucho que ver con lo que ya hemos visto. La Inquisición española era poderosa, estaba organizada, tenía presencia real en el territorio, y sus inquisidores, en su mayoría, eran escépticos ante las acusaciones de brujería. El caso más conocido es el de Alonso de Salazar Frías, un inquisidor español que a principios del siglo XVII investigó personalmente cientos de casos de supuesta brujería en el País Vasco y Navarra. Y su conclusión fue demoledora. No encontró pruebas de nada, ni de aquelarres, ni de pactos demoníacos, ni de magia real de ningún tipo. Solo miedo, rumores y confesiones arrancadas por la presión social. Su informe fue tan contundente que la Inquisición española frenó en seco los procesos por brujería en esa zona, mientras en el norte de Europa las hogueras seguían ardiendo. En España se apagaron, no por bondad, no por modernidad, sino por escepticismo institucional, por un sistema que, paradójicamente, en este caso concreto, funcionó como escudo. Y ese contraste, ese abismo entre lo que ocurrió en España y lo que ocurrió más al norte, nos lleva directamente al corazón del horror, a los lugares donde no hubo freno, donde no hubo escépticos, donde el miedo se convirtió en masacre. 7. Los grandes focos de terror. Europa en llamas. Porque hay lugares en el mapa de Europa donde la caza de brujas no fue un fenómeno aislado. No fueron casos sueltos. No fueron tragedias locales que se quedaron en el olvido. Fueron masacres sistemáticas, prolongadas, devastadoras. Lugares donde el miedo se instaló durante años, donde las acusaciones se multiplicaban solas, donde una condena llevaba a otra, y otra, y otra, sin que nadie pudiera parar la rueda. Y para entender cómo fue posible, hay que ir al lugar donde ocurrió con más fuerza, al centro de todo.
Si hay un lugar que representa mejor que ningún otro el horror de la caza de brujas, ese lugar es el Sacro Imperio Romano Germánico, lo que hoy conocemos como Alemania, Austria y buena parte de Europa Central. Aquí no hablamos de decenas de ejecuciones, ni de cientos, hablamos de miles. Las estimaciones varían según los historiadores, pero la mayoría coincide en que más de la mitad de todas las ejecuciones por brujería en Europa ocurrieron en este territorio. ¿Por qué aquí? ¿Por qué con tanta intensidad? La respuesta tiene varias capas. La primera es la fragmentación política. El Sacro Imperio no era un estado unificado, era un mosaico de pequeños territorios, principados, obispados, ciudades independientes, cada uno con su propio gobernante, sus propias leyes, sus propios tribunales, y esa fragmentación era el caldo de cultivo perfecto, sin una autoridad central fuerte, sin nadie que supervisara lo que hacían los jueces locales. Cada territorio podía actuar a su antojo, y muchos lo hicieron. La segunda capa fue la guerra. El siglo XVII trajo consigo la Guerra de los 30 años. Un conflicto devastador que arrasó Europa Central, hambre, enfermedad, destrucción. Y cuando una sociedad sufre así, cuando todo se derrumba a su alrededor, necesita una explicación, necesita un culpable. Las brujas fueron ese culpable. La tercera fue la competencia religiosa. Tras la Reforma protestante, católicos y protestantes luchaban por el control de almas y territorios, y paradójicamente, ambos bandos persiguieron brujas. No era un fenómeno solo católico, ni solo protestante. Era humano, era político, era una forma de demostrar autoridad, de purificar el territorio propio, demostrar que se tomaba en serio la amenaza del mal. Y en ese contexto, algunas regiones vivieron episodios que todavía hoy son difíciles de asimilar. Pueblos enteros diezmados, familias borradas del mapa, niños acusando a sus propios padres, vecinos denunciando a vecinos por miedo a ser los próximos. Un ciclo de terror que se alimentaba a sí mismo, que crecía, que se extendía, que parecía no tener fin, hasta que lo tuvo. Pero eso es otra parte de la historia, y antes de llegar al fin, hay que conocer a algunos de los personajes que hicieron posible que todo esto durara tanto. Porque detrás de los juicios, detrás de las condenas, no siempre había solo miedo o fanatismo. A veces había algo mucho más frío, un negocio. Sí, hubo hombres que se dedicaron a esto, profesionalmente, no por vocación religiosa, no por convicción, por dinero. Los cazadores de brujas profesionales fueron una figura real en la Europa de los siglos XVI y XVII. Hombres que se ofrecían a las autoridades locales para identificar, investigar y procesar brujas, y cobraban por ello, a veces por día trabajado, a veces por cabeza, por cada persona condenada, lo que creaba un incentivo muy concreto. Cuantas más brujas encontraras, más ganabas. No importaba si las pruebas eran sólidas, no importaba si las acusadas eran culpables, importaba el número. Y esos hombres sabían exactamente cómo conseguirlo, sabían cómo interrogar, cómo usar el miedo, cómo construir una confesión a partir de nada. Llegaban a un pueblo con su reputación por delante, con sus métodos, con su seguridad de que había brujas allí, porque siempre las había, y las autoridades locales, asustadas, presionadas, o simplemente cómodas con tener a alguien que resolviera el problema, les abrían las puertas. Y el resultado era predecible: detenciones, torturas, confesiones, condenas y facturas. Fue un negocio oscuro,
construido sobre el sufrimiento de personas inocentes, y que funcionó durante décadas porque había quien lo financiaba y quien lo necesitaba, o creía necesitarlo. El más famoso de todos estos hombres operó en Inglaterra, y su nombre se quedó grabado en la historia de una forma que él probablemente habría celebrado. Matthew Hopkins, un nombre que en la Inglaterra del siglo XVII era sinónimo de terror. Se autodenominó Witchfinder General, el general cazador de brujas, un título que nadie le había dado oficialmente, que él mismo se había puesto, con toda la confianza del mundo, y funcionó. Hopkins era un hombre joven cuando empezó. Tenía poco más de 20 años, no tenía formación especial, no tenía autoridad oficial, pero tenía algo que resultó mucho más valioso: convicción y la capacidad de transmitirla. Entre 1645 y 1647, en apenas 2 años, Hopkins y sus colaboradores fueron responsables de la ejecución de entre 300 y 400 personas. Solo en Inglaterra, solo en 2 años. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que todas las ejecuciones por brujería registradas en Inglaterra durante los 100 años anteriores. ¿Cómo lo consiguió? Con métodos que ya conocemos: la privación de sueño, los interrogatorios interminables, la búsqueda de la marca del diablo, las preguntas que ya contenían la respuesta, pero también con algo más, con el momento adecuado. Inglaterra estaba en plena guerra civil. El orden tradicional se había roto. La autoridad central era débil y el miedo abundaba. Hopkins supo leerlo, supo moverse en ese caos, supo presentarse como la solución a algo que la gente sentía como una amenaza real. Y nadie le detuvo durante 2 años, hasta que empezaron las preguntas, hasta que algunos empezaron a cuestionar sus métodos, a señalar que sus pruebas eran dudosas, que sus confesiones eran forzadas. Hopkins murió en 1647, probablemente de tuberculosis, aunque la leyenda dice que acabó acusado él mismo. No hay pruebas de eso, pero es el tipo de final que la historia a veces inventa para los que hacen demasiado daño. Su legado es sombrío y sirve como recordatorio de algo importante. El terror no siempre necesita una institución detrás. A veces basta con un hombre, con convicción y con la oportunidad adecuada. Pero si Hopkins escandalizó a Inglaterra, Francia tuvo sus propios episodios que dejaron sin palabras incluso a los que vivían en aquella época. Francia no fue el epicentro de la caza de brujas en Europa, pero tuvo casos tan extremos, tan retorcidos, que se convirtieron en referencia, en ejemplos de hasta dónde puede llegar la histeria colectiva cuando se mezcla con el poder. Uno de los más perturbadores ocurrió en Laudun, en 1634. Un grupo de monjas de un convento empezó a mostrar comportamientos extraños: convulsiones, gritos, lenguaje obsceno, actitudes que nada tenían que ver con lo que se esperaba de ellas. Y la explicación oficial fue la que ya conocemos: posesión demoníaca. Pero alguien necesitaba ser responsable. Alguien tenía que haber abierto la puerta a esos demonios. Y ese alguien resultó ser Urbain Grandier, un sacerdote local, con enemigos poderosos, con un historial de conflictos con las autoridades eclesiásticas. Las monjas le señalaron, describieron cómo les había enviado demonios, cómo había firmado un pacto, cómo era el responsable de todo. El juicio fue una farsa, las pruebas inexistentes, pero la condena fue real. Grandier fue torturado y quemado vivo, y lo más perturbador de este caso no es solo la injusticia, es que hubo personas presentes que lo vieron, que entendieron que algo estaba muy mal, que lo dijeron en voz alta, y no sirvió de nada, porque cuando el poder ha decidido que alguien es culpable, la verdad rara vez importa.
Y luego está Escocia, donde la caza de brujas no fue solo un fenómeno popular o una herramienta de jueces locales. Fue una obsesión personal de un rey, Jacobo VI de Escocia, el mismo que después sería Jacobo I de Inglaterra, un hombre educado, inteligente, con intereses intelectuales amplios y completamente convencido de que las brujas eran una amenaza real, personal, dirigida contra él. Todo empezó en 1590. Jacobo viajaba de vuelta a Escocia con su nueva esposa, Ana de Dinamarca. Y la travesía fue terrible. Tormentas, vientos imposibles, un viaje que estuvo a punto de costarles la vida. Y alguien explicó por qué. Las brujas lo habían provocado. Un grupo de mujeres de North Berwick había conspirado para matar al rey, invocando tormentas en el mar. Jacobo lo creyó. Más que eso, lo investigó personalmente. Interrogó a los acusados él mismo, con sus propias manos, según algunos relatos. Y escribió un libro sobre el tema, La Demonologie, publicada en 1597. Un tratado sobre brujería y demonología, escrito por un rey en ejercicio, que luego, cuando llegó al trono inglés, mandó distribuir ampliamente, y que contribuyó a alimentar el miedo durante décadas. Los juicios de North Berwick fueron brutales. Decenas de personas ejecutadas, confusiones forzadas bajo tortura, y el aval de la corona para todo. Escocia, en proporción a su población, tuvo una de las tasas de ejecución por brujería más altas de toda Europa. Y detrás de eso, había un rey que creía, de verdad, con toda su alma, lo que demuestra algo que ya sabemos, pero que nunca está de más recordar. El poder y la inteligencia no protegen contra el miedo. A veces lo amplifican. Pero no todo en este mapa es oscuridad. Hay un lugar que destaca por razones diferentes. Los Países Bajos. Un territorio que en pleno siglo XVII, cuando el resto de Europa seguía quemando, empezó a frenar. Y luego paró del todo. La última ejecución por brujería en los Países Bajos ocurrió en 1613, mientras en Alemania las hogueras seguirían ardiendo durante décadas más, mientras en Escocia los juicios continuaban, mientras en otros lugares el terror no había tocado fondo. ¿Por qué allí? ¿Por qué antes? Varias razones se combinaron. La primera, el comercio. Los Países Bajos eran una de las sociedades más comerciales de Europa, con puertos, con intercambio, con contacto constante con otras culturas y otras ideas. Y ese contacto genera escepticismo, genera relativismo, genera la capacidad de ver las cosas de otra manera. La segunda, la estructura política. Las provincias holandesas tenían una tradición de cierta autonomía y debate, de discusión pública, de cuestionamiento. No era una democracia en el sentido moderno, pero había más espacio para la duda que en territorios gobernados por una autoridad absoluta. Y la tercera, hubo personas concretas que se atrevieron a decir en voz alta lo que otros pensaban en silencio. Juristas, médicos, intelectuales, que pusieron por escrito sus dudas, que argumentaron contra los juicios, que señalaron las contradicciones del sistema y que, en este caso concreto, fueron escuchados. Los Países Bajos son el recordatorio de que esto podría haber parado antes, de que había personas que lo veían, que lo cuestionaban, que tenían razón, y que en la mayoría de los lugares nadie les hizo caso. Pero la caza de brujas no terminó en los lugares más conocidos. Se extendió a rincones de Europa que raramente aparecen en los libros de historia. Escandinavia tuvo sus propios episodios. En Suecia, a finales del siglo XVII, ocurrió algo conocido como el Gran Ruido, una oleada de juicios masivos que afectó principalmente a la región de Dalarna. Lo particular de este caso
fue el papel central que jugaron los niños. Cientos de niños que decían haber sido llevados por brujas a un lugar llamado Blocula, una reunión nocturna con el diablo. Sus testimonios desencadenaron una oleada de condenas. Más de 300 personas ejecutadas. Y lo más inquietante es que cuando todo terminó, cuando se investigó lo ocurrido, quedó claro que muchos de esos niños habían mentido o habían repetido lo que creían que los adultos querían escuchar. Un patrón que se repite una y otra vez, en lugares distintos, en tiempos distintos, en Polonia. La situación fue diferente, pero igualmente devastadora. Los juicios polacos se concentraron en los siglos XVII y XVIII, más tardíos que en Europa occidental, pero no menos brutales. Polonia tuvo la particularidad de que los juicios continuaron durante más tiempo que en casi cualquier otro lugar. El escepticismo llegó tarde, el freno llegó tarde, y muchas personas pagaron ese retraso con su vida. Y hay otros focos, menos documentados, menos estudiados, que existieron en los márgenes de la historia escrita. Comunidades pequeñas, juicios que nadie registró bien, muertes que no tienen archivo. El número real de víctimas probablemente nunca lo sabremos, porque la historia guarda con más cuidado lo que ocurrió en los centros de poder y olvida con demasiada facilidad lo que pasó en los márgenes. Pero los márgenes también tenían personas, también tenían nombres, también tenían familias y merecen ser recordados, aunque sea así, de pasada. En esta historia, 8 historias reales, mujeres con nombre. Y es que hablar de miles de víctimas, de decenas de miles, tiene un problema. Los números amortiguan. Los números crean distancia. Cuando dices 50.000 personas ejecutadas, la mente no puede procesar eso del todo. Es demasiado grande, demasiado abstracto. Pero cuando dices un nombre, cuando dices esta mujer, en este lugar, en este año, algo cambia, se vuelve real, se vuelve cercano, se vuelve imposible de ignorar. Así que vamos a poner nombres. Waldburga Hausmannin, Alemania, 1587. Comadrona, una mujer que había pasado su vida ayudando a nacer a los hijos de otros. Fue acusada de matar a los bebés que traía al mundo, de usar sus cuerpos para rituales, de haber causado la muerte de más de 40 niños. Las actas de su juicio existen, están conservadas, y son uno de los documentos más perturbadores que ha producido este período. No porque describan algo sobrenatural, sino porque describen algo muy real. La tortura, paso a paso, con detalle clínico, como si fuera un procedimiento técnico. ¿Qué instrumento se usó? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué dijo ella? ¿Qué dijeron ellos? Y después de cada sesión, una anotación. No confesó suficiente. Continuar mañana. Waldburga fue ejecutada, quemada. Después de semanas de tortura que quedan descritas en ese documento, con una frialdad que hiela la sangre. No porque los que lo escribieron fueran monstruos, sino porque creían que estaban haciendo su trabajo. Y eso es lo más perturbador de todo. Merga bien, también alemana, también 1603. Una mujer que había enterrado a 2 maridos y que cuando fue detenida estaba embarazada del tercero. La acusaron de haber matado a sus hijos anteriores, de haber envenenado a sus maridos, de haber pactado con el diablo siendo ya su esposa, y de que el hijo que llevaba en el vientre no era de su marido, era del diablo. Fue torturada, a pesar del embarazo. Confesó todo lo que le pidieron que confesara, y fue ejecutada, junto con el hijo que aún no había nacido. Este caso tuvo algo que lo hizo diferente a los ojos de sus contemporáneos. No fue ignorado,
no fue silenciado. Hubo personas que lo cuestionaron, que señalaron las contradicciones, que pusieron por escrito sus dudas. Pero no fue suficiente. La maquinaria del miedo ya estaba en marcha, y una vez en marcha, era muy difícil de parar. Anna Goldie, Suiza, 1782. Una fecha que sorprende. Porque en 1782, la Ilustración llevaba décadas transformando Europa. Voltaire había muerto hacía 4 años. La Revolución Francesa estaba a la vuelta de la esquina. Y en un cantón suizo, todavía estaban ejecutando brujas. Anna era sirvienta. Trabajaba para una familia acomodada. Y cuando la hija de esa familia enfermó, Anna fue señalada como responsable. El proceso fue rápido. La tortura fue real. La condena fue muerte. Oficialmente no la llamaron bruja. El documento habla de envenenamiento, porque para entonces la palabra brujería ya sonaba demasiado antigua, demasiado vergonzosa. Pero el mecanismo fue el mismo, la lógica fue la misma, el resultado fue el mismo. Anna Goldie fue la última persona ejecutada en Europa en un proceso que seguía la lógica de la caza de brujas. Y su caso nos recuerda a algo importante. Las grandes transformaciones históricas no ocurren de golpe. No hay un día en que todo cambia. Hay un proceso largo, con avances y retrocesos, con lugares que van por delante y lugares que se quedan atrás. Y en los márgenes de ese proceso hay personas reales que pagan el precio de ese retraso. Bessie Dunlop, Escocia, 1576. Una curandera. Una de esas mujeres que el pueblo visitaba cuando la medicina oficial no llegaba, que daba remedios, que curaba fiebres, que ayudaba en partos difíciles. Y cuando le preguntaron de dónde venía su conocimiento, Bessie respondió con algo que nadie esperaba. Dijo que un hombre se lo había enseñado. Un hombre muerto. Un soldado que había caído en la batalla de Flodden más de 60 años antes. Su espíritu la visitaba, le daba consejos, le decía qué plantas usar, qué hacer en cada caso. Bessie no creía estar haciendo nada malo. En su mundo, hablar con los muertos no era necesariamente diabólico. Era parte de una tradición mucho más antigua. Pero los jueces que la escucharon lo interpretaron de otra manera. Un espíritu que da poderes solo puede ser una cosa, un demonio. Bessie fue ejecutada. Y su historia nos habla de algo que ya hemos visto, pero que vale la pena repetir. El espacio entre la tradición popular y la doctrina oficial era un espacio peligroso. Vivir en ese espacio podía costar la vida. Las brujas de Pendle, Inglaterra, 1612. Uno de los casos más documentados y más estudiados de la historia inglesa. Todo empezó con un encuentro en un camino. Una mujer llamada Alison Device y un vendedor ambulante. Una discusión, o quizás solo un malentendido. El vendedor cayó enfermo poco después, y Alison lo interpretó como su culpa, como si ella hubiera causado el daño, y lo confesó, sin tortura, sin presión extrema. Lo confesó porque ella misma lo creía. Ese es el detalle que hace este caso diferente, y más perturbador en cierta manera, porque no solo había personas que acusaban falsamente, también había personas que creían haber hecho cosas que no habían hecho, que habían interiorizado tanto el miedo que confundían sus propios pensamientos oscuros con actos reales. A partir de esa confesión, la investigación se extendió a su familia, a sus vecinos, a toda la comunidad de Pendle. Y en el juicio, la testigo principal fue una niña de 9 años, Janet Device, la hermana pequeña de Alison, que declaró contra su propia madre, contra su propio hermano, contra vecinos que conocía de toda la vida. 10 personas fueron ejecutadas, y Janet,
que había causado todo eso con su testimonio. Años después sería ella misma acusada de brujería. El ciclo. Siempre el ciclo. Úrsula Kemp, Inglaterra. 1582. Otra comadrona. Otra mujer cuyo conocimiento se volvió contra ella. Úrsula había ayudado a nacer a muchos niños en su comunidad. Era conocida, era respetada, o lo había sido. Hasta que uno de los bebés a los que había ayudado a nacer empezó a tener convulsiones. Y la madre del niño recordó de repente que Úrsula y ella habían tenido una disputa, un pequeño conflicto, una tensión de esas que ocurren entre vecinos. Y eso fue suficiente. Úrsula fue acusada. Y quien la condenó fue en parte el testimonio de un niño de 8 años, Thomas Rabbet, su propio hijo, que declaró haber visto a su madre practicar brujería, que describió animales familiares, que dijo cosas que ningún niño de 8 años debería saber decir si alguien no se lo hubiera enseñado. Úrsula fue ahorcada, y su historia es otro recordatorio de algo que no debería necesitar recordatorio. Los que más confianza depositamos en alguien pueden ser los que más daño nos hacen cuando ese sistema se tuerce. 9. Salem, el juicio que definió una era. Pero hay un nombre que ha trascendido todos los demás. Un lugar pequeño, una comunidad de apenas unos cientos de personas, en una colonia inglesa al otro lado del océano, que se convirtió en el símbolo global de todo lo que puede salir mal cuando el miedo toma el control. Salem. Para entender Salem, hay que entender en qué mundo vivían esas personas. No era un pueblo cualquiera, era una colonia puritana, un grupo de personas que habían cruzado el océano buscando la libertad de practicar su fe, y que habían construido una comunidad sobre esa fe, rígida, exigente, sin mucho espacio para la duda. En ese mundo, el diablo no era una metáfora, era un enemigo real, presente, activo, y el pecado tenía consecuencias visibles, físicas, inmediatas. A eso se sumaba la situación de la colonia. Había tensiones con las tribus nativas, ataques recientes, muertos, miedo constante a lo que podía venir de fuera y dentro, disputas por tierras, conflictos entre familias, rivalidades que venían de años atrás, una comunidad bajo presión, desde dentro y desde fuera. Y en ese contexto, en el invierno de 1692, 2 niñas empezaron a tener convulsiones. Betty Parris, 9 años, hija del pastor del pueblo. Abigail Williams, 11 años, su prima. Convulsiones, gritos, posturas extrañas, sensaciones de ser pinchadas, de ser mordidas. Los médicos no encontraron explicación física. Y entonces alguien dijo la palabra: brujería. Las niñas señalaron a 3 mujeres. La primera era Sarah Good, una mendiga, sin hogar estable, sin nadie que la protegiera. La segunda era Sarah Osborne, una mujer mayor que llevaba tiempo sin ir a la iglesia, que ya generaba suspicacias. Y la tercera era Tituba, una esclava de origen caribeño que trabajaba en casa del pastor Parris. Y Tituba hizo algo que cambió todo. Confesó, no porque la hubieran torturado hasta el límite, sino porque calculó que era su única salida. Que si confesaba, si se mostraba arrepentida, si daba más nombres, podría sobrevivir. Y confesó con detalle, con viveza, con una historia elaborada sobre vuelos, sabbats, libros firmados con sangre. Exactamente lo que los jueces querían escuchar. Y exactamente lo que la comunidad ya estaba lista para creer. La confesión de Tituba no la salvó del todo. Pasó meses en prisión, pero sobrevivió. Y su confesión abrió una puerta que ya no se podría cerrar fácilmente.
A partir de ahí, el mecanismo fue el que ya conocemos. Pero en Salem ocurrió con una velocidad y una intensidad que sorprendió incluso a quienes lo vivieron. Las acusaciones se multiplicaron. Cada semana había nuevos nombres, nuevas detenciones, nuevas confesiones que generaban más nombres. Y lo que hace especial a Salem no es solo la velocidad, es quienes fueron acusados. Al principio, los perfiles habituales: mujeres mayores, personas marginadas, las de siempre. Pero el pánico no sabe de fronteras. Pronto empezaron a aparecer nombres sorprendentes, personas respetadas, hombres con propiedades, miembros destacados de la comunidad. Incluso la esposa del gobernador de Massachusetts fue mencionada en algún momento. El sistema se estaba devorando a sí mismo. Y mientras eso ocurría, los juicios avanzaban, con una justicia que tenía muy poco de justicia. El tribunal que juzgó a los acusados de Salem pasó a la historia por una razón muy concreta. Aceptó como prueba algo llamado evidencia espectral. La idea era simple y absurda. Si alguien soñaba que un vecino le hacía daño, ese sueño era prueba válida de que el vecino era bruja, porque el diablo solo podía usar la imagen de alguien con su consentimiento. Así que si tu espectro aparecía en los sueños de alguien, eras culpable. No había forma de rebatirlo. No había coartada posible. No podías demostrar que no habías aparecido en el sueño de otra persona. Era el sistema de prueba más injusto que se había visto. Y los jueces lo sabían. Algunos lo sabían. Pero el pánico era demasiado grande. La presión, demasiada. Y cuestionarlo podía hacerte el siguiente acusado. Así que los juicios siguieron y las condenas se acumularon. Hubo algo que distinguió Salem de muchos otros casos. Muchos de los acusados se negaron a confesar. En la lógica del sistema, confesar significaba vivir, con suerte al menos, porque un confeso arrepentido podía ser perdonado, o al menos no ejecutado de inmediato. Pero quien se negaba a confesar, quien mantenía su inocencia, no dejaba al tribunal otra salida. La condena era segura. Y sin embargo, hubo personas que eligieron morir antes que mentir, que dijeron: no tengo nada que confesar, porque no hice nada, y pagaron ese precio, esa elección, en un mundo donde la presión era brutal, donde la alternativa era el dolor y la muerte. Dice algo sobre la naturaleza humana que vale la pena recordar, que incluso en las peores circunstancias hay personas que eligen la verdad, aunque la verdad les cueste todo. Giles Corey, 80 años, granjero, acusado de brujería. Y cuando llegó el momento de declararse culpable o inocente, Giles Corey no dijo nada, no respondió. En el sistema legal inglés de la época, negarse a declarar tenía consecuencias específicas, una práctica llamada peine forte et dur, presión fuerte y duradera. Se tumbaba al acusado en el suelo y se colocaban piedras sobre su cuerpo, una a una, hasta que declarara o hasta que muriera. Corey eligió las piedras. Durante 2 días soportó el peso creciente, sin declarar, sin confesar, sin rendirse. Su última petición, según la leyenda, fue pedir más piedras. Murió aplastado, sin haber sido juzgado formalmente. Su historia se convirtió en símbolo de resistencia, de dignidad, de la capacidad humana de elegir cómo morir cuando ya no puede elegir vivir. Rebecca Nurse, 71 años, sorda, madre de 8 hijos, abuela, miembro respetado de la comunidad puritana. Cuando fue acusada, la comunidad reaccionó. Casi 40 personas firmaron una petición en su defensa. Testigos de toda la vida, personas que la conocían, que respondían por ella. El jurado la declaró inocente. Y entonces,
Los jueces les pidieron que reconsideraran. El jurado reconsideró y la declaró culpable. Rebecca fue ahorcada el 19 de julio de 1692. Su historia es quizá la que mejor resume la injusticia de Salem. No era una marginada, no era una extraña, era exactamente el tipo de persona que el sistema decía proteger. Y el sistema la mató de todas formas. Porque cuando el pánico es suficientemente grande, las reglas dejan de funcionar, las protecciones se evaporan y cualquiera puede ser el siguiente. ¿Y cómo terminó todo? No con un momento de iluminación colectiva, no con un acto heroico de justicia. Terminó, en parte, porque el pánico llegó demasiado lejos. Cuando empezaron a aparecer nombres demasiado importantes, cuando la esposa del gobernador fue mencionada, cuando quedó claro que el sistema podía devorar a cualquiera, el miedo cambió de dirección. Ya no era el miedo a las brujas, era el miedo a ser el siguiente acusado. Y ese miedo fue más poderoso. El gobernador Phips disolvió el Tribunal Especial a finales de 1692. Creó uno nuevo, con reglas diferentes, que ya no aceptaba la evidencia espectral, y de golpe las absoluciones se multiplicaron. Las personas que esperaban en prisión, muchas de ellas fueron liberadas. 19 personas habían sido ejecutadas, 5 habían muerto en prisión. ¿Y los jueces? ¿Qué pasó con ellos? La mayoría siguió con sus vidas, sin consecuencias mayores. Uno, Samuel Sewall, pidió perdón públicamente años después. Se levantó en su iglesia y leyó una declaración de culpa, asumiendo su responsabilidad. Fue el único. Pero la historia de Salem no terminó en 1692. Siguió resonando. Durante décadas, durante siglos, las familias de los condenados cargaron con el estigma. Lucharon durante años para rehabilitar los nombres de sus muertos. En 1711, el gobierno de Massachusetts aprobó una ley que exoneraba a algunas de las víctimas y compensaba a sus familias, pero no a todas. Durante siglos, algunos nombres permanecieron oficialmente condenados. No fue hasta 1957 que Massachusetts aprobó una resolución rehabilitando a más víctimas, y en 2001, 300 años después, el gobierno declaró oficialmente inocentes a los últimos nombres que quedaban en la lista: Ann Pudeator, Bridget Bishop, Alice Parker, Margaret Scott, Wilmot Reed, Samuel Wardwell. Nombres que habían esperado 3 siglos para que alguien dijera en voz alta. No hicieron nada malo. Tardó 300 años. Pero llegó. 10. Las víctimas reales, lo que quedó tras el juicio. Pero más allá de los juicios, más allá de las condenas y las rehabilitaciones tardías, había personas que sobrevivieron o que no sobrevivieron, y que en cualquier caso cargaron con lo que había pasado el resto de sus vidas. No todos los acusados fueron ejecutados. Muchos sobrevivieron. Salieron de prisión, volvieron a sus casas o intentaron volver, porque el mundo al que regresaban no era el mismo que habían dejado. Sus bienes habían sido confiscados, sus reputaciones destruidas, sus relaciones rotas. Los vecinos que los habían acusado seguían viviendo a 2 puertas. Y la pregunta que nadie sabe bien cómo responder es: ¿cómo se vive después de eso? ¿Cómo te sientas a cenar sabiendo que el hombre que comes al lado firmó tu condena? ¿Cómo críes a tus hijos en un lugar donde todo el mundo sabe que fuiste acusado de brujería? La mayoría optó por el silencio, por no hablar de ello, por intentar reconstruir una normalidad que ya no era del todo normal. Algunos se fueron, cambiaron de pueblo, de región, de nombre en algún caso. Intentaron empezar de cero,
en un lugar donde nadie supiera lo que les había ocurrido. Pero el trauma no se muda con las maletas. Y luego estaban los otros, los que habían acusado, los que habían mentido, los que habían señalado a alguien sabiendo que no era verdad, o sin saber del todo lo que estaban desencadenando. Algunos cargaron con eso toda su vida. Ann Putnam era una de las jóvenes acusadoras de Salem. Tenía 12 años cuando señaló a sus vecinos. Años después, cuando ya era adulta, se levantó ante su congregación y pidió perdón. Dijo que había sido un instrumento del mal, que había causado daño inocente, que lo lamentaba. No sabemos si eso le dio paz. No sabemos si las familias de los muertos pudieron perdonarla. Pero lo dijo, lo reconoció. Y eso, en un mundo donde la mayoría eligió el silencio, significó algo. Otros nunca lo reconocieron, nunca pidieron perdón. Vivieron con ello en silencio, o quizás sin considerarlo un error, porque en su momento creyeron que hacían lo correcto. Y eso es lo más difícil de procesar, que el daño más grande no siempre lo hacen los monstruos, lo hacen personas normales, convencidas de estar del lado correcto. Y luego estaban los niños, los que perdieron a su madre, o a su padre, o a los dos, que crecieron sabiendo lo que les había pasado, con esa historia pegada al nombre. Algunos intentaron borrarlo, cambiaron de apellido, se mudaron lejos, construyeron una identidad nueva sobre las ruinas de la antigua. Otros no pudieron, o no quisieron. Se quedaron. Vivieron entre las mismas personas que habían condenado a su familia. Y algo de eso se transmitió. No de forma sobrenatural, de la forma más humana posible. La desconfianza, la herida que no se cierra del todo, la sensación de que el mundo puede volverse contra ti de un día para otro, sin que hayas hecho nada. Esa sensación no desaparece en una generación. 11. ¿Por qué paró? El fin de la caza de brujas. Pero en algún momento, todo esto paró. No de golpe, no de una vez, pero paró. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué cambió? El primer motor del cambio no fue político, no fue religioso, fue intelectual. Hubo personas que empezaron a hacer preguntas, juristas que señalaban que las confesiones bajo tortura no eran prueba de nada, que una persona que sufre lo suficiente dice lo que sea para que el dolor pare. Médicos que argumentaban que los comportamientos atribuidos a la brujería podían tener explicaciones naturales, enfermedades, trastornos, condiciones que hoy reconoceríamos, pero que entonces no tenían nombre. Fueron voces solitarias al principio, ignoradas, a veces perseguidas, pero fueron sembrando algo, una duda, una grieta, que con el tiempo se fue haciendo más grande. Johann Weyer fue uno de los primeros, médico alemán del siglo XVI, que argumentó que las mujeres acusadas de brujería no eran brujas, eran personas enfermas que necesitaban ayuda médica, no hogueras. No le hicieron caso, no de inmediato, pero escribió. Y lo que escribió llegó a otros, y esos otros llegaron a más. Así funciona el cambio de ideas. Lento, invisible al principio, imparable cuando ya ha comenzado. Y luego llegó algo más grande, la Ilustración, un movimiento intelectual que transformó Europa durante los siglos XVII y XVIII. No de un golpe, no en todos los lugares al mismo tiempo, pero de forma inexorable. La idea central era simple y revolucionaria. La razón como guía, la evidencia como criterio, el cuestionamiento como herramienta. Si no puedes demostrarlo, no puedes usarlo como prueba. Si una confesión fue obtenida bajo tortura, no es válida. Si la única evidencia de un crimen es un sueño, no es suficiente. Esas ideas
parecen obvias ahora, pero en su momento eran radicales, porque cuestionaban sistemas enteros, formas de entender el mundo, fuentes de autoridad. Y cuando esas ideas llegaron a los tribunales, cuando llegaron a los libros de ley, cuando llegaron a las universidades, el suelo bajo los pies de la caza de brujas se volvió inestable y empezó a ceder. Y llegó un último día. El último juicio oficial por brujería en Europa ocurrió en Suiza, en 1782. Ya lo conocemos. Fue el caso de Anna Goldie. Pero hay otros candidatos al título, según cómo se defina el término, según qué leyes se tomaran como referencia. En Polonia, los juicios por brujería continuaron hasta 1793, más tardíos que en ningún otro lugar de Europa occidental, y en algunos rincones, incluso más allá. No hubo un día exacto en que todo terminó. No hubo una proclamación, un decreto que cerrara el libro. Simplemente los juicios fueron espaciándose, haciéndose más raros, más controvertidos, más difíciles de sostener ante la opinión de otros, hasta que dejaron de ocurrir, al menos oficialmente. Porque oficialmente y en la práctica son cosas distintas. Los tribunales dejaron de condenar brujas, las leyes cambiaron, la Ilustración transformó las instituciones, pero el miedo no recibe decretos. En comunidades rurales, en lugares apartados, en los márgenes de la Europa ilustrada, siguieron ocurriendo cosas. Mujeres acusadas por sus vecinos, no en tribunales, sino en la calle, en el campo, en la oscuridad. Linchamientos, sin juicio, sin proceso, sin papel que lo registrara. Casos documentados en Inglaterra durante el siglo XVIII. En Alemania hasta bien entrado el XIX. En algunas zonas de Europa del Este, incluso en el XX. La última ejecución popular documentada por brujería en Europa ocurrió en Polonia en 1836. Mucho después de que los libros de historia dijeran que todo había terminado. Porque la historia oficial y la historia real no siempre viajan juntas. 12. El legado. Y sin embargo, todo eso terminó, quedó atrás, se convirtió en historia, en algo que estudiamos, que analizamos, que intentamos entender. Pero dejó algo, deja siempre algo, un legado, que se puede ver si se sabe dónde mirar. El miedo a la mujer que vive sola, que sabe demasiado, que no necesita a nadie, que no encaja en el molde. No nació con la caza de brujas, existía antes, pero la caza de brujas lo codificó, lo institucionalizó, lo convirtió en algo con consecuencias legales, sociales, físicas. Y eso dejó huella, no como un interruptor que se apaga, sino como una corriente subterránea que fluye por debajo de la superficie, que aparece en leyes, en costumbres, en actitudes. La mujer que trabaja sola, que vive sin pareja, que tiene opiniones propias, que no se deja controlar. Generaciones enteras crecieron en un mundo donde eso era peligroso, no porque hubiera hogueras, sino porque el mensaje había calado, que ese tipo de mujer era sospechosa, era amenaza, era algo a controlar. Y los mensajes que se repiten durante siglos no desaparecen de un día para otro, se transmiten, se adaptan, cambian de forma, pero persisten. Pero algo interesante ocurrió con el tiempo. La imagen de la bruja, que durante siglos fue sinónimo de terror, de maldad, de aquello de lo que hay que huir, fue cambiando. En la literatura del siglo XIX, la bruja empezó a aparecer de otra manera, más compleja, más ambigua, como alguien que vive al margen de las normas, que tiene poder propio, que no pide permiso. Y eso, para muchos lectores, tenía algo que resonaba. En el siglo XX, ese proceso se aceleró. La bruja se convirtió en símbolo,
de independencia, de fuerza femenina, de resistencia frente al poder que intenta silenciar, en el cine, en la música, en la literatura, en los movimientos sociales. Las mismas características que en el siglo XV hacían a una mujer vulnerable a la acusación, se convirtieron en cualidades. El conocimiento, la autonomía, la conexión con la naturaleza, el rechazo de la autoridad injusta. La historia da muchas vueltas, y a veces lo que fue instrumento de destrucción se convierte en símbolo de algo completamente distinto. Y todavía hoy hay personas que trabajan para que esas voces no se pierdan. En varios países europeos existen movimientos que piden la rehabilitación oficial de las víctimas de la caza de brujas, no como gesto simbólico vacío, sino como reconocimiento concreto de que ocurrió, de que fue injusto, de que esas personas merecen ser recordadas con sus nombres y con su historia real. Escocia rehabilitó oficialmente a sus víctimas en 2022, 300 años después. Otros países están en proceso, no es suficiente. No puede ser suficiente, pero es algo. Es la diferencia entre el olvido y el reconocimiento, entre dejar que esas muertes queden enterradas bajo el peso de los siglos y decir en voz alta: aquí hubo personas reales que sufrieron de verdad y que no merecían lo que les pasó. Y llegamos al final, no con una conclusión limpia, no con una moraleja ordenada, sino con algo más incómodo, más verdadero. Hemos recorrido siglos de historia, hemos puesto nombres a las víctimas, hemos entendido los mecanismos, los miedos, las motivaciones, y si hay una cosa que queda clara, es esta: no eran brujas, eran vecinas, madres, abuelas, curanderas, mujeres que sabían de plantas, hombres que vivían diferente, personas que simplemente estaban en el lugar equivocado, con el vecino equivocado, en el momento equivocado. No tenían poderes, no habían firmado nada, no habían hecho daño a nadie. Eran personas normales, atrapadas en un sistema que las necesitaba culpables. Y los que las quemaron tampoco eran monstruos, eran jueces que creían hacer su trabajo, vecinos que tenían miedo de verdad, niños que repetían lo que escuchaban, hombres que seguían un manual, que aplicaban una ley, que cumplían con lo que se esperaba de ellos. Personas normales, con familias, con creencias, con sus propios miedos y sus propias limitaciones. Y eso es lo más perturbador de esta historia. No que existieran monstruos, sino que no los hubo, que todo esto lo hicieron personas como nosotros, con las herramientas de su época, dentro de su sistema de creencias, convencidas muchas veces de que era lo correcto. Y esa pregunta, la que nos deja este viaje, no es cómoda. ¿Qué habrías hecho tú? No en abstracto, no desde la seguridad del presente, sino allí, en ese pueblo, con ese miedo, con ese sistema, con esa presión. Es fácil decir que habría sido diferente, que habrías cuestionado, que habrías protegido al inocente, pero la historia dice que la mayoría no lo hizo, y la mayoría eran personas normales, como tú, como yo. Eso no es una acusación, es un recordatorio de que el pensamiento crítico no es un lujo, es una responsabilidad, de que cuestionar lo que todos dan por cierto no es arrogancia, es lo único que en algún momento separó a los que frenaron esto de los que lo alimentaron. Esta ha sido la historia de la caza de brujas, una historia de miedo, de poder, de personas normales haciendo cosas terribles y de personas normales resistiéndose a ellas. Una historia que terminó, pero cuyas lecciones siguen más vivas que nunca.